grabando, muy bien. Am, es que la semana pasada, o sea, subí el vídeo de la clase y luego vi que, o sea, no lo escuché. Y el otro día lo escuché y no hay sonido. Entonces, y ahora no consigo esta cámara, estoy grabando de la cámara aquí. La cosa técnica me escapa a veces. Pero no pasa nada, porque al final no necesitamos grabar nada si no queremos. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Y hemos estado mirando todo lo que Santiago dice. Déjame ir a donde estuvimos antes. Hablando, o sea, el sabio lo muestra por su conducta y estuvimos hablando de si no hay sabiduría, se muestra con intenciones, ambiciones humanas que no indica un hombre sabiamente humilde o manso. Y esto es lo que Santiago dice, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la presencia de estas cosas ya vimos, creo que estuvimos aquí. Estuvimos mirando lo que es sabiduría no de Dios y vuelvo a preguntar, ¿el hombre sin Dios tiene sabiduría? De uno sí, otro no. Pues sí, pero no es de Dios. Y hay una sabiduría que sí es humana. Y Santiago lo describe con palabras, es muy gráfico, que es terrenal, es diabólica. Pero siempre se manifiesta este lado tan malo, diabólica. No siempre se manifiesta, igual que tú y yo tenemos el corazón negro. O sea, somos pecadores y malos. Pero Dios en nosotros ha cambiado esta parte dándonos el hombre nuevo, pero no la carne nos ha cambiado. Pero el hombre sin Dios también, o sea, sin Dios es peor. Entendemos esto. Pero hay hombres que son buenos, entre comillas. ¿En qué sentido? Pues ayudan a gente, son amables, pero no tienen a Dios. Y muchas veces su carácter, como son, les estorba en ser salvos. ¿Por qué? Porque piensan, estoy bien. Yo no mato a nadie, yo doy a otros, ayudo a otros, pero esto no es lo que salva a la persona, no es por obras. Entonces, la sabiduría humana es terrenal, está relacionado con lo que hacemos aquí en la tierra, animal en sentido sensual, y vamos a volver a lo que decía de un buen hombre que sus vecinos, sus compañeros, amigos dicen, no, que Pedro es un buen chico, es un buen hombre, porque le conocen. Pero ¿qué no conocen de él? Lo que está dentro, no saben todos sus motivos. Pienso en una mujer, ya fallecido, creo, vivía en Calcuta, en la India, parecía una monja, sí. Pero no era católica, si entiendo bien. ¿En quién pienso? La Madre Teresa. Si alguien merece ganar el cielo por sus obras, habría sido ella. Pero yo leí un artículo una vez que ella estaba en una entrevista con un hombre y estaba revelando cosas muy adentro, luchas
de su vida. Y era bastante preocupante pensar, esta mujer es creyente, pero no, que yo sepa, nunca puso su fe en Cristo como profesamos nosotros según la Biblia. Pero buena persona, sin lugar a duda, pero adentro tenía una lucha tremenda. Hubo cosas diabólicas en su vida con que luchaba. Y seguramente Satanás no quería que ella llegase a este punto de decir, pues, haces bien, pero necesito a Cristo. O sea, no estoy proclamando de un lado o no si nunca llegó a conocer a Cristo. Simplemente, sí, buena persona, pero sin Cristo todo valía para nada, en el sentido de la eternidad y la vida eterna. Entonces, este es el lado de sabiduría que no es de arriba, que no es de Dios. Y Santiago dice que esta sabiduría, porque donde hay celos, versículo 16, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Otra vez, muy gráfico, muy negativo. Y la palabra perturbación ahí es confusión, desorden, como resulta de inestabilidad. Y esto es como el hombre en capítulo 1 de Santiago. Santiago dice, pues, el propósito de las pruebas es para que estemos siendo hechos como hombres más completos, más maduros. Y si alguno falta sabiduría, pues pídela a Dios. Pero sigue diciendo, pida con fe, no dudando, no piense que la persona que duda de un lado a otro va a recibir de Dios la sabiduría como está pidiendo. Y dice, no, el hombre de doble ánimo es inconstante, y es esta palabra, perturbación, que no recibirá de Dios esta sabiduría. Entonces, Santiago está siguiendo con todos los temas que ha tocado hasta el momento y dice, y toda obra perversa. 1 Corintios 3:3. Pues sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y esta es una iglesia, estos sí son hermanos que son creyentes. Y Santiago, bueno, en este caso, Pablo está corrigiendo, llamándoles la atención a su condición. Dice, no podéis seguir así, tenéis dones espirituales para servir al Señor, pero están siendo mal usados y hay como competición entre vosotros. Esa es una idea que queremos mencionar ahora a continuación. Y esto se espera en el mundo, en una empresa. Hombres que están compitiendo para subir en rangos, o sea, ganar una posición en la empresa o en el despacho o lo que sea, con motivo de tener más poder, un salario más grande. Entonces, ¿qué hay? Pues este hombre hace su trabajo, pero este ve que va bien y dice cosas, está hablando con otros, lucha para hacer cosas mejor, a veces no intenta hacer mejor, sino simplemente reducirle a él en los ojos de otros. Esto en el mundo así es. En la iglesia no tiene sitio, no tiene sentido si somos de Cristo. Entonces,
Santiago dice, esto no es la sabiduría de lo alto. Y luego dice, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente. Y ahora, Santiago ha usado una palabra perturbación que en capítulo 1 era el hombre inestable. Ahora dice lo que es de alto, también en capítulo 1 dice todo lo que es bueno viene de lo alto, del Padre de luces. Entonces, está manteniendo esta conexión con lo que ha enseñado hasta el momento y dice que lo que viene del Padre y esta sabiduría también lo pides de Dios. Pero menciona aquí sabiduría en el sentido de dónde viene, cuando hablamos de origen, viene del Padre, por supuesto, y está por toda la Biblia. Cuando leemos en los libros como Job, los Salmos, Salomón, Eclesiastés, que son los libros, ¿qué, Walter? Los libros... Sapiensales. ¿Otra vez? Sapiensales. Vale, ¿qué quiere decir? De sabiduría. Ok, libros de sabiduría. Y Job es como poesía. Y cuando tú buscas la palabra sabiduría, sabio, palabras relacionadas así, se aparece la palabra o estas palabras más en estos libros ahí escrito por Job, David, Salomón, que en cual otro sitio. Luego Pablo lo usó bastante en su carta a los Corintios. Pero cuando dices el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová, muchas personas piensan en Salomón. Salomón dice esto en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de sabiduría. Pero él no era el primero para escribir estas palabras. Su padre, en Salmo 111, escribió casi, la misma cosa. Pero no era David que lo dijo por primera vez. Job, que era contemporáneo con Abraham, pensamos, estamos hablando de centenares de años antes, Job, en el capítulo 28, versículos 12, 20 y 28, y a lo largo de toda su poesía, dice esto: el comienzo de sabiduría es temer o el temor de Dios. Entonces el hombre ha sabido esto por la historia. Entonces, ¿qué es esto del temor de? ¿Cómo es que si temo a Dios soy sabio? ¿En qué sentido temor a Dios primero? ¿Que me va a golpear? Es lo que dice tener temor a Dios, que me castigue. No es lo que tiene en mente. De niño temías a tu padre, bueno, según la relación que tenías, ¿no? Pero el niño normalmente quiere obedecer en el sentido de agradar a su padre, porque le tema. La otra palabra que usamos mucho es respecta, ¿no? Que respetar es la idea de temer en el uso de la palabra aquí. El que respeta a Dios, que reconoce quién es Dios, quiere agradarle. Entonces, esto le es el comienzo de tener sabiduría, porque va a hacer decisiones correctas pensando en consecuencias. La motivación es agradar al Padre. Entonces, este conocimiento viene por medio de conocer cómo es que llego a respetar a Dios, temerle. Cuando leo de él, comenté el viernes que estoy en el estudio, bueno, en la preparación de unas clases para el seminario.
y estoy tratando el tema de origen del universo, de la vida y luego evidencias que muestran que la fe cristiana es razonable. Pero simplemente estudiando esto de orígenes en el universo, me ha impactado pensando en Dios tan grande. Nuestra galaxia, ¿alguien sabe cómo es de ancho? 100.000 años luz, o sea, nuestra galaxia. 100.000 años luz es una, la forma de, ¿cómo es cosa de viento del niño? Es espiral. Y estamos nosotros en un brazo de esta galaxia. No estamos totalmente al extremo, no estamos en el centro, pero piensan que de un lado a otro 100.000 años luz. Y un año luz es la velocidad de luz, 186 kilómetros por segundo, creo que es. Entonces, en un año... 60.000. 360.000 por segundo. Kilómetros. Y en un año, o sea, ¿cuántos segundos hay en un año? Entonces, estamos hablando de una barbaridad de kilómetros de ancho y nos costaría 100.000 años de viajando a la luz, de la velocidad de luz, que no llegamos. Y esa es una galaxia. Luego están mirando, salimos de nuestro sistema solar y hay más galaxias. Hay un universo que literalmente parece infinito. Y Dios, ¿dónde está Dios en esto? Hablamos de está en los cielos. Pero ¿dónde está? Dios. Esta cosa que llamamos el universo, el vasto universo, ¿dónde cabe? ¿Manos de Dios? Es que no concibo. La verdad es que no puedo entender totalmente la grandeza de lo que es el universo. Y Dios lo ha creado con su palabra. No es una cosa que de una explosión, es Dios hablando y dice que extendió las estrellas. Las extendió. Ahí están. Y cuando empezamos a pensar en Dios así, me ha afectado. Me ha causado apreciarle de cuando leo su palabra. Ya veo esto, Dios está hablando. Y me revela cosas como soy, lo que debo ser, cómo puedo tener vida. Todas estas cosas que me revela son para ayudarme a crecer en fe y ser un hombre más completo y ser sabio. Y cómo no, voy a temer, respetar, tener una actitud hacia Dios que tú eres tan grande. Sin embargo, yo creo que era el Stephen Hawking, el de la silla de ruedas, que empezó como, era agnóstico, escéptico. Su mujer decía que era creyente y tenían debates entre ellos. Pero ella escribió como un libro de su vida con él y cómo veía a él ir más y más lejos de simplemente no saber y quizá estar picando un poco, haciendo bromas, burlándose un poco de Dios, hasta pasando a ser agnóstico de que no existe. Y este cerebro, Hawkins, cuando él escribió un libro sobre la teoría de todo y Dios, su papel en esto, llegó a ser un bestseller en
en las publicaciones. O sea, sabes lo que es bestseller, ¿no? Que ha vendido más libros. Y entonces han dicho que es un libro, quizá el libro más leído, o sea, más comprado sin haber sido leído. ¿Por qué? Es muy complicado lo que dice, hasta un poco fuera de sí. O sea, es muy interesante porque Hawkins creía que simplemente porque existía gravedad, todo empezó a ser. Yo leo lo que dice, intento seguirlo, su razonamiento, y yo estoy ahí. Y claro, porque es él hablando, mucha gente, bueno, esto es aquí ha dicho Dawkins Hawkins, y lo traga, sin pensarlo. No temía a Dios, un hombre sumamente inteligente, pero profesando ser sabio, se hace necio, dice Pablo. Y Hawkins ya sabe, está en la eternidad, ha fallecido, y él sabe la verdad. Y yo no juzgo a él, pero si él murió sin Cristo, ya sabe que Cristo era el Creador. Y si conoció a Cristo antes de morir, está gozando de más allá en descubriendo cosas más fantásticas que él había imaginado, y imaginaba bastante. Entonces, esta sabiduría que viene de conocer a Dios y, a ver, no sé si, bueno, un versículo que viene a caso en Jeremías 9, porque aún esta sabiduría que viene de Dios, Jeremías cita a Dios, Jeremías 9:23, así dijo Jehová, esto es lo que dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. La cosa más grande que podemos hacer en esta vida es concentrar en conocer a Dios y hacerle que sea Dios en nuestra vida. Entonces, esta sabiduría, que la descripción suena un poco a lo que son las bienaventuranzas en Mateo 5, pero Santiago dice, esta sabiduría es primeramente pura, limpia de culpa, es santo, que describe a Cristo en 1 Juan 3:3. Bueno, voy a leer versículo 1, Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce, no te entenderán. Estuvimos hablando, Walter y yo, en su caso, y hay un chico con quien ha estado hablando, Bryce, muy listo, ¿no? Inteligente, pero él no concibe la vida de Walter, no le entiende, porque habla de Dios como es normal, pero él no lo ve normal, y no entiende. Entonces dice, el mundo no nos conoce, no puede entender, porque no le conoce a Él.
amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y cuando estamos conociendo más a Cristo, su vida, que es puro, sin pecado, Dios dice, Santiago dice, todo el propósito de lo que Dios hace en nuestra vida es hacernos más cabales, más completos, más maduros en lo que es nuestra relación con Él. Y debe reflejarse en nuestra vida. Y pura, o sea, la sabiduría que manifestamos nosotros debe ser una sabiduría pura. Que no estamos buscando conocimientos y sabiduría del mundo mirando la tele, leyendo revistas en esto. Nuestra fuente es Dios mismo, su palabra, el Señor Jesucristo. Es pura, es pacífica, procura la paz. Romanos 12, 18, hemos hecho referencia a muchas veces. Él, en cuanto depende de ti, dice Pablo, en cuanto depende de ti, ¿qué debes hacer? Vivir. ¿Qué dice? No está bien. En paz con todos. Vivir en paz. Esta es la segunda parte de Romanos. Pablo ha hablado de lo que es nuestra santificación y justificación delante de Dios. Y luego dice así que, hermanos, presentaos como sacrificios vivos. Entrega tu vida y reconoce que tienes dones. Y luego sigue hablando de cómo debemos vivir en el mundo, o sea, en la iglesia con nuestros dones, y luego en el mundo. Versículo 14, Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos. Ahí es la sabia mansedumbre, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, si es posible. No es posible siempre mantener la calma. Viene un momento cuando uno tiene que levantar su voz en el sentido de decir, un momento, no hago esto, no puedes o no debes hablar así. Estamos defendiendo lo que es el honor de Dios. No podemos hacerlo nosotros humanamente más que simplemente expresar nuestro amor. Buenos días, ¿qué tal, Valentín? Entonces, esta es la pacífica, yo trabajo, estoy en el mundo, estoy con mis vecinos, llevo conversaciones, intento ser luz. Cuando abre un momento de poder dar testimonio, debo hacerlo, pero nunca intentando remover las cosas y causar problemas. Es pacífica, quiere paz en su propia vida, pero con otros también. Esta sabiduría es amable. Va con la idea de pacífica también. Cortés, gentil, pacífica. Primera carta de Pablo a Timoteo 3.
¿Es primero? Ah, este es Tito. A ver, Tito. Leo versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que están dispuestos a toda buena obra, que a nadie difama, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces Pablo más tarde dice lo mismo que dice Santiago. Benigna. La idea es ser conciliadora, razonable, propensa a complacer sin ceder o sea, para evitar contención. Alguien dice una blasfemia, yo digo, bueno, y lo dejamos. Esto es cuando, si es posible que estés en paz, pero cuando alguien está blasfemando, es momento de, esto no se hace. Viene el momento. Y ahora a Timoteo, segunda carta, él dice a Timoteo en versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Y a veces en la pasión de lo que estamos diciendo podemos quizá pasarnos, pero debemos tener mucho cuidado en la actitud y en cómo estamos hablando de Dios, cómo estamos viviendo. En cualquier momento, si tienes duda o pregunta, pues párame, pero seguimos. Y luego dice, lleno de misericordia, este es el versículo 17 al final. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Repleta de compasión. Realiza actos de bondad hacia los demás, lleno de misericordia, sin incertidumbre. Esta otra vez la idea de inestabilidad, o sea, vacilación. Uno es así, es genuina y está decidido, pero todas las demás características están manifestándose. Y ni hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Aquí una máscara, aquí otra máscara, cuál pones delante del hombre según la situación, ¿no? Pero todos somos hipócritas en un sentido, ¿no? Porque esta fachada, nuestro orgullo dice, yo no quiero que la gente me vea de una forma así, quiero que me vean así. Entonces, cuando salimos de casa y venimos a la iglesia, pues, ¡pum!, ponemos este lado, ¿no? Y en casa con la familia o a solas, ahí está, cosas que pensamos, hacemos, que no agrada a Dios, pero luego en público otra cosa. Y esta hipocresía, Santiago lo condena, Pedro también, Pablo, pero Pedro, como estamos aquí al lado, primera carta de Pedro, capítulo 2. Desechando pues, quita. Pablo en sus cartas dice, en cuanto a cómo nos vestimos, dice, desechando también, dice, quita esto, quita aquello. Y aquí Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si sois creyentes, si somos creyentes, estamos cogiendo la palabra, bebiendo de ella, comiendo de ella, aprendiendo, y estamos reconociendo la necesidad de poner cosas al lado, sin incertidumbre ni hipocresía. Hipocresía, sí, es una de las críticas más comunes del mundo, ¿no? De la iglesia o de creyentes, son hipócritas. Yo, ¿cómo contesto a esto? Lo escucho mucho. ¿Cómo lo contesto? Sí, digo, tienes razón, pero tú no. Y, ojo, hipocresía es algo, lo que, cuando hablan de hipocresía, puede ser que sí están hablando de un caso donde un hermano o uno que profesa ser hermano dice una cosa, es así. Yo estaba testificando a una persona en la calle, en Elche, hace años, cuando vivimos allí en Alicante. Y estoy hablando y el hombre, o sea, no quiero, y dice, mira el folleto y dice, no va ahí y nombra un hermano, no va ahí y tal. Y yo sé a dónde va esto, ¿no? Y digo, pues sí. Y dice, bueno, si tú podrías verle en la fábrica, vale, yo ya sabía algo. Digo, pero ¿sabes una cosa? Esto es otra persona y no quiere decir que todo lo que es de Dios es así. Tristemente, sí, somos a veces de doble cara, pero digo, ¿qué de ti? O sea, el testimonio puede estropear en cuanto a tú dando testimonio, o sea, tu propio testimonio estorba o el de otro. Pero es una cosa decir, yo quiero vivir así y tropiezo. Es otra cosa cuando digo, esto es lo que me gusta así en el mundo y luego soy otra cosa en la iglesia. Es cuestión de corazón. Esta es la diferencia. Hipocresía es algo intencional, estás tapando. Ser débil en la carne y tropezar y luchar con tu testimonio cuando sinceramente amas a Cristo y quieres seguirle, no es exactamente hipocresía cuando tropezamos, porque todos hacemos esto. Cristo dice en Mateo 25, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿A quién refería Cristo? ¿De quién hablaba? Los fariseos. El fariseo no era hubo fariseos se convirtieron al Señor, pero fariseos simplemente por ser fariseo, muy religioso, conociendo la ley, intentando cumplir la ley. El fariseo que dice ahí orando, dice, doy gracias a Dios que no soy como este publicano. No eres publicano. O sea, qué cara, ¿no? Que decir, yo doy gracias que no soy como él. Qué hipocresía. Y Cristo dice, este es como sois. Fuera una cosa, pero Isaías lo había dicho siglos antes. Dice pues el Señor, porque este pueblo, hablando de Israel, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ojo, estamos hablando de tener sabiduría, temer a Dios. ¿Es simplemente palabras que estamos escuchando o es realidad en nuestra vida? Estamos hablando una cosa con la boca y en el corazón muy lejos de Dios. Y esto es lo que todos tenemos que examinarnos en el corazón. Entonces, el producto, y tenemos que resumir esto muy rápidamente, justicia es hacer lo que es correcto, lo apropiado en los ojos de Dios, ¿no? Y Santiago termina esta sección de su carta diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto, ¿qué siembras? ¿Qué siembras? Semilla. Se siembra semilla. Aquí dice, el fruto de justicia se siembra en paz. Bueno, el fruto de justicia es la justicia, se puede expresarse como lo que Dios es, todo lo que Él ordena, todo lo que Él exige, todo lo que Él aprueba, todo lo que Él proporciona a través de Cristo. Pablo dice que Él tenía la justicia, no se jactaba en su propia justicia como fariseo, de las cosas que hacía sin Dios, sin Cristo. Dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esto es lo que Santiago dice, esto es lo que sembramos, esta vida caracterizada por la fe en Cristo, la justicia que estamos intentando vivir conforme a lo que agrada a Dios. Y se ve con la vida de buena conducta. Mi vida caracteriza este estilo de justicia. Es esta vida, esta justicia que se siembra. Isaías dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Gálatas dice, tú cosechas lo que siembras. ¿Qué estamos sembrando con nuestras vidas? Caracterizadas por la justicia, y estamos viendo paz y estamos siendo sabios en nuestra vida. Lo dejamos ahí. La semana que viene pues pasamos a capítulo 4. ¿Bien? Seguro que quieres estar porque habrá una pequeña diferencia el domingo que viene, ¿vale? Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por permitirnos este tiempo de estudiar. Pido que tú sigas guiando, bendiciendo en el tiempo que tenemos, todo lo que está por delante, que te alabemos con sinceridad, cantando, escuchando tu palabra. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén.